Gracias por continuar con nosotros en Tempranito TNH. En esta ocasión me encuentro con el abogado Marvin Espinal, quien nos viene a hablar sobre el trabajo infantil y sobre los derechos de las mujeres embarazadas en el trabajo. ¿Cómo está, abogado? Gracias por aceptar nuestra invitación. Y para comenzar, ¿de qué edad pueden trabajar los niños y si sí es factible que trabajen los niños? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Un gusto estar aquí en Tempranito. Bueno, es una interesante pregunta, más aún que ahorita se aproximan pues unas épocas La navideña. de fiesta, en el cual pues va a haber muchos trabajos temporales que van a estar disponibles y existen muchas incógnitas sobre la protección que se pueden dar a las embarazadas y también a los niños. En cuanto a tu consulta, pues fíjate que el trabajo infantil es un trabajo que es protegido no solo por la ley nacional, sino también por acuerdos y tratados internacionales y que en la medida de lo posible se ha tratado de evitar para que no perjudique lo que es la educación de los niños. Se puede trabajar en edades entre 14 y 18 años, pero con un régimen muy especial y Y con, con permiso de los con padres, me imagino yo. protección. Para que pueda darse eso, por supuesto, las jornadas de trabajo no son iguales a las de las jornadas normales de 8 horas, de 14 a 16 son de 4 horas, de 16 a 18 son de 6 Son como horas. trabajos de medio tiempo. Deben ser trabajos de medio tiempo porque la idea es que sea pues cuando es extremadamente quizá necesario que los niños puedan Trabajar. aportar para la familia, pero la idea es que no les perjudique la educación, que ellos puedan siempre ir a su colegio. Es por ello que, por supuesto, debe tener la autorización, el patrono, ¿verdad?, que contrate a estos niños o jóvenes, debe tener la autorización de los padres o de las personas que estén encargadas de los niños, el tutor o las personas que estén Igualmente son encargados de de 4 ellos. horas para que los niños puedan asistir a la escuela. Así es, A la- entonces debe también, por supuesto, seguirse este procedimiento de contratación bajo la supervisión de la Secretaría del Trabajo, que va a verificar que efectivamente tenga la autorización y también que el niño tenga un trabajo de condiciones adecuadas. Por supuesto, los niños no pueden trabajar en En cosas, trabajos muy trabajos que pesados, involucre fuerza forzados, que motriz y todo involucren eso. peligro. Así es, debe cuidarse la integridad del niño, entonces deben ser trabajos ¿Qué fáciles. trabajos son los permitidos para un niño de 14 años? Fíjate que, bueno, uno muy común que uno puede observar es el tema de los canillitas, que son las personas que venden periódicos en la calle. Si tú observas, muchas veces son personas menos de 18 años que entregan el periódico, qué sé yo, de 6 a 10 de la O mañana, dependientes en tiendas, ahorita para o temporada navideña. dependientes en tiendas también pueden colaborar, pero por supuesto con estas jornadas especiales y con la supervisión de la Secretaría del Trabajo, que debe de dar la autorización para que se hagan estas contrataciones. Si se contrata sin la autorización de la Secretaría del Trabajo, pues incurre en una irregularidad que le puede conllevar a multas y más aún, ¿verdad?, si no tiene la autorización de los padres. Así que es algo pues que está muy protegido, se debe de evitar salvo por alguna necesidad, porque realmente lo ideal es que los niños, ¿verdad?, pues puedan ellos gozar de la educación y de su tiempo libre. ¿Cuándo es ilegal contratar a un niño, por ejemplo, si tiene 8 años? Porque a veces vemos mucha explotación infantil, ¿verdad? Vemos niños trabajando de 7, 8 años. ¿Eso sí puede ser penado por la ley? Sí, y está regulado no solo por la legislación nacional, sino internacional. Son circunstancias que se dan lamentablemente en países tercermundistas como el Como nuestro. nosotros. Aquí puedes ver casos trágicos en el caso del crematorio, donde vas a ver muchos niños, ¿verdad?, que ahí van a recolectar basura y que viven pues bajo condiciones extremas, Precarias. ¿verdad?, muy precarias. Es pues algo que va con la pobreza, ¿verdad?, de la mano y que se debe de evitar, ¿verdad? Entonces, por eso debe de haber programas sociales, que sí los hay por parte del gobierno y también organismos no gubernamentales que apoyan lo que es la niñez, ¿verdad?, para que puedan tener educación y que puedan pues contribuir en lugar de estar trabajando, ¿verdad? Hay familias numerosas de muy escasos recursos que prácticamente los niños son los que mantienen a toda la familia, ¿verdad? ¿Y qué tipo de sanciones se le puede dar a una empresa o patrono que contrate a un niño menor de 14 años para trabajar? Sí, bueno, hay sanciones, dependiendo del caso, puede haber sanciones administrativas que son las multas, pero incluso, ¿verdad? Si fuera un trabajo que puso en riesgo la vida del niño o que inclusive hay un accidente y pueda Y el niño, fallecer, ajá. pueden haber incluso también situaciones penales que puedan derivar en un delito, ¿verdad? Así que depende de los casos, pero ciertamente sí está protegido y entonces deben ser los niños pues muy cuidados para que puedan tener las condiciones necesarias. Abogado, y hablando de los derechos de las mujeres embarazadas, ¿cuáles son los derechos de las mujeres embarazadas en los trabajos? Bueno, muy importante también el tema de los embarazos porque se habla mucho de discriminación
a las mujeres por el tema del embarazo. Bueno, las mujeres tienen también una protección regulada por el Código del Trabajo que les da mayor estabilidad, ¿verdad? Para que se evite, ¿verdad? O es prohibido pues despedir a mujeres embarazadas por su condición de embarazo. Inclusive ahí tiene derecho, ¿verdad? Como el tema del periodo prenatal y postnatal, que es un periodo de tiempo que se le ¿Cuánto dura da. el periodo prenatal? Son 42 días previo al parto y 42 días posterior, que son derechos, que son días de descanso que va a tener la persona, la Tienen mujer. que tenerlo. Toda mujer Son- embarazada que trabaje tiene que tenerlo. Así, debe de gozar de estos días, que son días remunerados, que van a ellas tener un descanso y que por supuesto al regresar, al reintegrarse, deben de reintegrarse al trabajo que ellas tenían, es decir, debe permanecer la vacante para el puesto de ella, ¿no? Si yo entro a trabajar en una empresa, llevo un mes y salgo embarazada, no tienen derecho a despedirme. Nadie puede despedirme por salir embarazada. Bueno, no puede haber un despido justamente solo por su condición de embarazo, es decir, no debe ser un motivo de discriminación, ¿verdad? Que una mujer sea embarazada. Es muy difícil, ¿verdad? Pero no imposible. El sentido es que, por supuesto, el hecho de que una mujer esté embarazada no significa que tenga una licencia para hacer lo que quiera o Claro. para no hacer bien O para las cosas. faltar al trabajo. Para o cosas faltar así. injustificadamente. Por supuesto, puede faltar, A menos pero que sea tenga algo la condición de alto médica. riesgo o Sí, por sea un embarazo de atenciones alto médicas. riesgo, pero que debe estar certificado médicamente y bueno, que documente, ¿verdad?, la situación que realmente le impedía no asistir al trabajo. Entonces, si se da un caso, ¿verdad?, extremo en el cual hay una circunstancia que realmente amerita que una persona sea despedida, debe seguirse el debido proceso para que el patrono pues no pueda incurrir en una falta y en responsabilidades derivadas. Entonces debe ir un acompañamiento por parte también de la Secretaría del Trabajo que debe Esas estar son las medidas que notificada. debe tomar una mujer embarazada si es discriminada o despedida en los trabajos. Bueno, si la mujer es despedida y ella considera que es injustificada, O tiene también, discriminación por el simple hecho de estar embarazada, entonces porque a también veces pasa. debe ir a la Secretaría del Trabajo, hacer la denuncia pertinente. Estas denuncias pues se hacen con mayor discreción, ¿verdad? Aunque claro, el caso de la mujer embarazada es prácticamente imposible pues evitar que se sepa quién fue la que hizo la denuncia, pero no pueden haber represalias por una persona que hace una queja formal en la Secretaría del Trabajo. Entonces la Secretaría del Trabajo envía lo que son peritos para inspeccionar y averiguar pues, los extremos que está argumentando el trabajador. Y en este caso es el patrono, es decir, el empleador, que tiene que probar, ¿verdad?, que la situación no existe. Es decir, él el que debe dirimir Debe la justificar situación, justificar, que sí. no es cierto. O sea, que Sí. no es justificable que se despida a una mujer embarazada a menos que lo amerite. Así es, entonces de despido injustificado realmente es ilegal, la protección debe estar con las mujeres embarazadas durante todo el periodo y todavía posterior, ¿verdad?, con el periodo postnatal y que inclusive después del descanso hay un derecho que es el periodo de lactancia que es 1 hora al día, ¿En qué que puede ser consiste el dividido en periodo de 30 minutos. lactancia? Bueno, como la idea es que una persona que acaba de tener a un bebé, ¿verdad?, necesita pues lo que es la leche materna, entonces durante este periodo de crecimiento es muy importante que se le dé a amamantar a los niños, entonces se les permite un espacio de 1 hora al día para que pueda ir la mamá a poder darle a amamantar a su hijo. O sea que si yo estoy embarazada y mi horario normal era de 8 a 5, ahora puedo salir de 8 a 4 para dar lactancia. Sí, es decir, cuando estaba embarazada hizo las 8 horas normales, después tuvo el descanso previo al parto, después tuvo un descanso posterior al parto y cuando ya se reintegra tiene derecho a solicitar 1 hora que puede ser, es decir, debe haber un acuerdo entre partes, no hay 1 hora específica y casi siempre, ¿verdad?, las mujeres optan por hacerlo quizá previo al almuerzo o después del almuerzo para que tengan mayor tiempo en el sentido de que ahora hay que movilizarse muchas veces muy lejos para ir al hogar. Claro. Entonces casi siempre se toma muy temprano en la mañana o previo al almuerzo para que pueda tener más tiempo y de esa manera darle a amamantar al niño, que es algo pues una nutrición muy importante que va a afectar positivamente al niño, es decir, va a influir positivamente lo que es la leche materna, que es muy importante. Sí puede ser sancionada una empresa si no se le da todos esos derechos a la embarazada. Claro que sí, están las sanciones. Por supuesto es muy importante, ¿verdad?, enfatizar de que si bien es cierto la Secretaría del Trabajo, que es el ente encargado, ¿verdad?, de regular las relaciones entre el capital y el trabajo, puede hacer de oficio las inspecciones dentro de los locales. Sabemos que es prácticamente imposible que lo hagan siempre. Entonces es muy importante que
exista la cultura pues de la denuncia, ¿verdad? Y no es Sí, tanto ni porque hay denuncia, muchas mujeres sino que tal vez no lo hacen porque, uy, me van a despedir, tienen mucho si temor denuncio, o me van a desconocen. despedir y voy a quedarme sin trabajo y estoy embarazada. Entonces, por temor no denuncian. Así es. Pero perfectamente pueden hacerlo y no les va a Deben pasar hacer. nada. No les va a pasar nada, están protegidas. Es importante, por supuesto, que programas como este pues dé a conocer los derechos que tiene para que las personas puedan hacer uso de los mismos y entonces puedan ir los mecanismos adecuados. Existe esta protección, es muy importante porque también está el tema del aborto, que a veces hay situaciones que incluso mujeres justifican un aborto por el tema de cuidar su trabajo, ¿verdad? Y creo que no es Por el estrés justificable. del trabajo. Por el estrés del trabajo y todo esto, entonces no es justificable. La verdad es que es algo, una etapa, creo que la mejor para una mujer, para, y bueno, para una familia, poder concebir un niño, y entonces debe gozar de toda la protección por parte de la ley, que lo hay, también por parte de las instituciones gubernamentales, y que bueno, incluso debería de ser por los mismos patronos, ¿verdad?, que den esta protección sin necesidad de tener algún tipo de amenaza, ¿verdad? Porque la verdad que es muy bonito, ¿verdad?, esta etapa, y hay que darle la protección de vida a las mujeres. Para resumir, ¿cuáles son los derechos básicos que debe tener una embarazada en el trabajo? El periodo de lactancia. Debe de tener, está el tema de la estabilidad laboral, ¿verdad? Que se debe mantener la estabilidad laboral, salarial, no sufrir ningún tipo de discriminación por su situación de embarazo. Puede tener, pues, no puede ser despedida por ausencias si es un despido por, si ella tiene un embarazo de alto riesgo y el cual pues le evitó alguna circunstancia de salud, entonces no le debe perjudicar este tipo de inasistencias. Tiene después el derecho al periodo prenatal y postnatal, que si no se le diera, pues existe la multa y también debe indemnizarse a las personas, a la mujer. Existen con el multas pago para las doble. empresas Sí. monetarias. Claro, sí, entonces se le debe pagar el doble de los días a las personas que no lo gozaron y por supuesto la multa que se le da. Entonces tienen el periodo prenatal, postnatal y la hora de lactancia, ¿verdad?, que se le va a dar posteriormente de haber dado a luz. Entonces son estas las principales protecciones. Siempre hay tratados, acuerdos internacionales que van a estar pues reiterando o reforzando lo que es la legislación hondureña para poder darle pues seguridad a estas personas, que es muy necesario, ¿verdad?, lo que es cultivar y proteger a las mujeres en el embarazo. Bueno, muchísimas gracias, abogado, por aceptar nuestra invitación. Espero que muchísimas mujeres en casa se hayan informado. Continúe con nosotros en Tempranito TNH. Ay, negrita linda, estoy atrapado, y si me das un beso yo nunca quiero ser liberado. Y es que son tus ojos que me han embrujado, y no quiero curar que de quererte estoy enamorado. Como trabajos de medio tiempo. Deben ser trabajos de medio tiempo porque la idea es que sea pues cuando es extremadamente quizá necesario que los niños puedan aportar para la familia, pero la idea es que no les perjudique la educación, que ellos puedan siempre ir a su colegio. Es por ello que, por supuesto, debe tener la autorización, el patrono, ¿verdad?, que contrate a estos niños o jóvenes, debe tener la autorización de los padres o de las personas que estén encargadas de los niños. Gracias por continuar con nosotros en Tempranito TNH. En esta ocasión me encuentro con el abogado Marvin Espinal, quien nos viene a hablar sobre el trabajo infantil y sobre los derechos de las mujeres embarazadas en el trabajo. ¿Cómo está, abogado? Gracias por aceptar nuestra invitación. Y para comenzar, ¿de qué edad pueden trabajar los niños y si sí es factible que trabajen los niños? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Un gusto estar aquí en Tempranito. Y que en la medida de lo posible se ha tratado de evitar para que no perjudique lo que es la educación de los niños. Se puede trabajar en edades entre 14 y 18 años, pero con un régimen muy especial y con permiso de los padres, con protección. Para que pueda darse eso, por supuesto, las jornadas de trabajo no son iguales a las de las jornadas normales de 8 horas, de 14 a 16 son de 4 horas, de 16 a 18 son de 6 horas. Bueno, es una interesante pregunta, más aún que ahorita se aproximan pues unas épocas de fiesta, en el cual pues va a haber muchos trabajos temporales que van a estar disponibles y existen muchas incógnitas sobre la protección que se pueden dar a las embarazadas y también a los niños. En cuanto a tu consulta, pues fíjate que el trabajo infantil es un trabajo que es protegido no solo por la ley nacional, sino también por acuerdos y tratados internacionales, el tutor o las personas que estén igualmente encargados son de 4 horas para que los niños puedan asistir a la escuela. Así es, entonces debe también, por supuesto, seguirse este procedimiento de contratación
bajo la supervisión de la Secretaría del Trabajo, que va a verificar que efectivamente tenga la autorización y también que el niño tenga un trabajo de condiciones adecuadas. Por supuesto, los niños no pueden trabajar en En cosas, trabajos muy trabajos que pesados, involucre forzados, fuerza motriz que y todo involucren eso. peligro.